soy Oliver y hoy quería hablaros sobre una serie de pruebas que indican que la superficie terrestre es plana. A estas alturas creo que todo el mundo ya sabe que el gobierno nos miente prácticamente en todo, y la forma y la naturaleza del mundo en el que vivimos no es ninguna excepción. En primer lugar, el horizonte siempre se ve plano, incluso a más de 30 kilómetros de altura. La ciencia moderna dice que a 20.000 metros, o lo que es lo mismo, 20 kilómetros de altura, la curvatura de la Tierra tendría que ser claramente visible. Sin embargo, todos los vídeos e imágenes de cualquier persona ajena a la NASA y otras agencias espaciales gubernamentales muestran que el horizonte es totalmente plano, incluso a más de 30 kilómetros de altura, lo cual sería imposible si viviéramos sobre una esfera, ya que a esa altura deberíamos ver claramente la curvatura de la Tierra. Uno de los argumentos más usados para defender que la Tierra es un globo es el de los barcos en el mar que supuestamente desaparecen en el horizonte debido a la curvatura terrestre. Según este argumento, veremos la parte de abajo de un barco desaparecer primero a medida que éste se aleje debido a la curvatura terrestre. No obstante, esto es totalmente falso y fácilmente refutable usando una cámara con un buen zoom. Aunque el barco haya desaparecido de nuestra vista, si hacemos zoom con este tipo de cámaras, veremos el barco al completo, incluida su parte de abajo, probando así que el barco nunca se escondía detrás de la curvatura terrestre, sino que simplemente desaparecía de nuestra línea de visión. Una prueba difícil de refutar es el experimento que realizó el escritor e inventor inglés Samuel Rowbotham. Para su libro Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe, publicado en 1865, este escritor realizó varios experimentos para determinar si había o no curvatura en la superficie terrestre. El experimento más importante fue el de Bedford Level, que consistió en un barco que recorrió una distancia de 9,7 kilómetros de línea recta en un canal artificial con el agua totalmente llana y tranquila. Se colocó a un observador con un telescopio al principio del recorrido para que observara el barco durante todo el trayecto. Si la Tierra es una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, como nos dice la NASA y el gobierno, la superficie de todas las aguas debe tener cierto grado de curvatura, ya que cada trozo de agua sería un arco que forma parte del círculo terrestre. Desde la cima de cualquiera de estos arcos habrá una curvatura o declinación de 8 pulgadas en la primera milla, en la segunda milla la declinación será de 32 pulgadas, en la tercera de 72, etc. El cálculo matemático para determinar la curvatura en una cierta distancia es el siguiente. Multiplicamos 8, que son 8 pulgadas, por la distancia en millas al cuadrado, y nos saldrá el número de pulgadas de curvatura o declinación para una cierta distancia. En este experimento y usando este cálculo matemático, la parte de abajo del barco, al llegar al final de los 9,7 kilómetros, debería haber estado 7 metros por debajo de la línea de visión del observador. Es decir, 7 metros escondido detrás de la curvatura de la Tierra. Sin embargo, el observador pudo ver el barco al completo durante todo el trayecto, probando así que no hay ningún tipo de curvatura en la superficie terrestre. Por último, tenemos la prueba del río Nilo. Los ríos siempre fluyen cuesta abajo, como es obvio. Si la Tierra fuera un globo, muchos de los ríos más largos del mundo estarían fluyendo de manera imposible cuesta arriba durante cientos de kilómetros. El río Nilo tiene una longitud de 6.800 kilómetros, cubriendo así una parte sustancial de los 40.000 kilómetros de circunferencia de la Tierra. El punto intermedio del Nilo está a 3.400 kilómetros. Vamos a usar el cálculo matemático que he explicado antes para determinar la cantidad de curvatura o declinación que hay desde este punto intermedio hasta el principio o el final del río. Multiplicamos 8 por la distancia en millas al cuadrado y nos sale la cantidad de pulgadas de curvatura que hay. Vamos a convertir pulgadas a kilómetros y nos sale 888,7 kilómetros.
El Nilo fluye de sur a norte, por lo tanto, si viviéramos en un globo, en una esfera, la primera mitad de este río, que son 3.400 kilómetros, debería estar fluyendo cuesta arriba de manera imposible por una cuesta de 888,7 kilómetros. El agua siempre fluye hacia abajo y solo puede hacerlo cuesta arriba por una distancia muy corta y si tiene el suficiente impulso. El nacimiento del Nilo está en el río Kagera a 2,7 kilómetros de altura. Es imposible que naciendo tan solo a 2,7 kilómetros de altura tenga el impulso suficiente desde ahí arriba para fluir durante 3.400 kilómetros una cuesta hacia arriba de 888,7 kilómetros de altura. Como veis, estos puntos que he tratado en el vídeo provocan serias dudas en cuanto al modelo oficial de la Tierra esférica. Y de eso se trata, de descubrir entre todos la verdadera naturaleza del mundo en el que vivimos, ya que está claro que la élite nos engaña mediante imágenes y vídeos fraudulentos de la NASA para hacernos creer que vivimos en un universo infinito y que la existencia humana es debida meramente al azar y que no tenemos ningún tipo de importancia. Y es por ello que seguiré haciendo vídeos sobre este tema, ya que creo que es de vital importancia que la gente conozca la realidad del mundo en el que vive.